Este seminario se dictará para los alumnos de Operatoria Dental A, curso 3 de la Facultad de Odontología. El tema que nos compete hoy es Historia Clínica y Plan de Tratamiento. Una vez ingresado el paciente por primera vez a la clínica, antes de comenzar cualquier restauración, debemos confeccionar una historia clínica. Dicha historia clínica es una herramienta legal de uso cotidiano utilizada en la clínica para la realización de todos los trabajos prácticos, donde el alumno no podrá llevársela a su domicilio, sino que deberá dejarla en la facultad. Durante la anamnesis de la misma se recopilan todos los datos necesarios para que el operador pueda iniciar su práctica habitual. Luego de terminado el interrogatorio junto con el odontograma, tenemos que plantear un método de trabajo de manera secuencial, lógico y ordenado, a lo que lo llamamos plan de tratamiento. Por lo tanto, se define como plan de tratamiento a todas las maniobras destinadas a realizar un correcto diagnóstico, evaluación y pronóstico de la salud bucal del paciente. Este plan de tratamiento tiene diferentes etapas. Una de las etapas es la resolución de urgencias. Una segunda etapa es la confección de la historia clínica. Una tercera etapa es la exploración y el diagnóstico. Y una cuarta etapa es la planificación del tratamiento. A continuación, detallaremos cada una de estas etapas. Cuando hablamos de resolución de urgencias, son aquellas situaciones en las que se precisa atención inmediata y es lo primero que se realiza en el trabajo práctico. El paciente puede venir por dos motivos. Uno, un motivo estético y segundo, un motivo de dolor. En el motivo estético puede ser, por ejemplo, por una fractura de piezas dentarias, generalmente en el sector anterior. El motivo del dolor puede ser por diferentes causas. Cuando hablamos de resolución de estética, se produce por un traumatismo, con una fractura de alguna de las piezas dentarias del sector anterior, tanto en el sector superior como en el sector inferior. Este traumatismo puede ser con compromiso pulpar o sin compromiso pulpar. En el caso de que no exista compromiso pulpar, se realizan inmediatamente las restauraciones. Resolución de urgencias, habíamos dicho también que puede ser por dolor. En cuanto a este dolor, puede ser también por diferentes motivos. Un dolor por caries profunda, un dolor con compromiso pulpar, debiendo realizar en este caso la apertura de la pieza dentaria y posteriormente una terapéutica endodóntica. O simplemente, al estar expuesta a la dentina y presentando sensibilidad, realizar, según su profundidad, una restauración. Todo tratamiento a realizar en una urgencia va a depender de la profundidad de la lesión y de la intensidad del dolor. Antes de resolver la urgencia, debemos realizar la historia clínica del paciente, aunque sea una anamnesis básica, para poder conocer cómo es su estado de salud bucal, si es alérgico a los anestésicos, saber cómo es su estado de salud general, dado por los riesgos que se corren ante un desconocimiento del mismo. La historia clínica se denomina la relación ordenada y detallada de todos los datos e informaciones de identificación personal, familiar y semiológicos. Pueden ser anteriores y actuales que se han recogido del paciente. Esta historia clínica sirve como base para que el profesional pueda fundamentar un diagnóstico, como así también un tratamiento indicado para saber sus resultados
y hasta darle el alta al paciente. En la primera parte de la historia clínica vamos a colocar los datos personales, tanto del alumno como del paciente. En los datos personales del alumno lleva apellido y nombre, comisión, qué curso de operatoria, si es 3, si es 4 o es 5, y el docente que tenga a cargo. En los datos personales del paciente se coloca la fecha en donde se realiza la historia clínica, apellido y nombre, dirección, documento, teléfonos, la ciudad de donde vive, fecha de nacimiento, la edad, todos los datos personales del paciente. En el anexo 2 hacemos un cuestionario de acuerdo a las enfermedades que pudo tener el paciente o que tiene el paciente. Es necesario saber si tiene enfermedades preexistentes y qué tipo de enfermedades es, si es alérgico, si tiene diabetes, etc. A continuación, realizaremos la anamnesis odontológica. Esto significa que debemos saber cuál es la higiene bucal del paciente, si es que se cepilla o no las piezas dentarias, con qué frecuencia, qué momentos del día, qué elementos utiliza, qué tipo de cepillos, si tiene una educación de hacer enjuagues, qué tipo de enjuagues hace, si ha ingerido flúor. Y cabe recordar que es necesario que tenga la firma del paciente con su aclaración y la firma del profesional con la aclaración. La firma del profesional corresponde a la firma del docente a cargo. En el anexo 3 ubicamos todo lo referente a la esterilización, es decir, el comprobante de esterilización. Necesitamos colocar la faja donde marca el código de barra que esté esterilizado el instrumental y además el código donde se produce el viraje de que fue estéril todo ese instrumental. A partir de ahí se pasa a hacer el odontograma, con el nombre y apellido del paciente nuevamente, el nombre y apellido del alumno operador y el nombre y apellido del ayudante. En el mismo anexo se van a colocar en un sobre pequeño todas las radiografías que tengamos. En ese sobre, en la parte posterior, debe figurar el nombre y apellido del paciente y el nombre, apellido del alumno, junto con la comisión. En ese mismo anexo se comienza a realizar el odontograma. Este odontograma, en la parte lateral derecha, va a tener todos los símbolos que se deben ubicar dentro del odontograma para que los alumnos tengan una referencia. Además, ponerle la cantidad de piezas dentarias y el color de esa pieza dentaria y luego, determinado este odontograma, se hace un balance de cuántos dientes están cariados, cuántos perdidos y cuántos obturados. Usar como instrumental el espejo, pinza y explorador. El recomendado por la cátedra es el explorador número 5 Giuffredi. ¿Cómo lo marcamos? Todo tratamiento realizado y bien realizado se marca en rojo y no un puntito sobre la cara oclusal, sino marcando todo el cuadrado, tanto para las amalgamas como para los composites. Todo tratamiento a realizar se marca en color azul de la misma manera que el rojo, marcando toda la cara donde está comprometido esa caries. En los dientes anteriores, de la misma manera, ya sea por mesial o por distal, todos los tratamientos a realizar en color azul.
Cuando tenemos una erosión, una abrasión o una afracción, también se marca como caries de color azul. Tratamiento a realizar. Sobre la cara vestibular se deberá marcar la E de erosión, la A de abrasión y la AB de afracción. Cuando el paciente presenta una corona bien realizada, se va a marcar con un círculo rojo en toda la pieza dentaria. Lo mismo que en el sector posterior. Cuando debemos realizar una corona, se marca en círculo azul, tanto en el sector anterior como en el sector posterior. Cuando el diente no está erupcionado, se marca con una cruz azul. Cuando el diente se debe extraer, se marca con 2 rayas horizontales azul. Cuando el diente está extraído, se marca con 2 rayas horizontales rojas. Cuando tenemos que realizar una obturación preexistente, se marca en rojo la cara donde está la obturación y toda su periferia en azul para volver a realizarla. Con este diagnóstico, una vez hecho el odontograma, necesitamos tener o conocer la parte periodontal, la parte dentaria, la parte radiográfica, la oclusión y si tiene problemas articulares. Como vimos antes, para la parte periodontal vamos a utilizar no solo las radiografías, sino también unas sondas periodontales. A nivel dentario, ver la oclusión del paciente, además de los músculos y la articulación temporomandibular. Como complemento de ese diagnóstico, sacamos radiografías que nos va a ayudar a detectar mejor si hay caries o no en las piezas dentarias. En operatoria no se usan las radiografías panorámicas, sí se utilizan las periapicales si hay problemas periodontales o si tienen algún tratamiento de conducto. Y las de aleta mordible o bywin para conocer las caries interproximales. Una vez que sacamos las radiografías, debajo del odontograma vamos a encontrar donde se deberá marcar, una vez realizada el trabajo práctico, la marca comercial de la anestesia que utilizaremos junto con el lote y la fecha de vencimiento. Esto será en todos los trabajos prácticos donde se realicen las restauraciones. El cuarto anexo, que es uno de los más importantes también, es el consentimiento informado, es decir, explicarle al paciente paso por paso de lo que se le va a realizar y tener el consentimiento del paciente o del tutor para que no se apruebe a realizar la restauración. Una vez realizada la historia clínica, pasamos a realizar el plan de tratamiento. Para este plan de tratamiento necesitamos una historia clínica completa, la firma del jefe del sillón y las radiografías de diagnóstico. Este plan de tratamiento tiene diferentes fases. Una fase control, una fase de espera, una fase definitiva y una fase de mantenimiento, en la cual desarrollaremos cada una de ellas. La fase control es la fase donde se suprime el dolor. Se tipifica el riesgo de caries del paciente, se eliminan los procesos activos de caries o inflamación, se eliminan las posibles causas de la enfermedad y se inician los tratamientos preventivos, además de las derivaciones, como extracciones, endodoncia
tratamientos periodontales, etc. En la fase de espera es el periodo de tiempo entre la fase de control y la parte definitiva donde hacemos la restauración. Entre esos dos periodos se deben reforzar continuamente los hábitos del paciente. Viene la fase definitiva, donde en la fase definitiva se hacen las endodoncias, la periodoncia, la cirugía y sobre todo la parte que a nosotros nos interesa, que es la operatoria dental, antes de iniciar una rehabilitación protética. Y por último, la fase de mantenimiento, donde se hacen los controles cada 3 o cada 6 meses, dependiendo del riesgo de caries que tenga el paciente, para reforzar los cuidados domiciliarios. El riesgo de caries se clasifica en bajo, moderado y alto riesgo. Pacientes de bajo riesgo. Son considerados pacientes de bajo riesgo a caries todos aquellos que no presenten lesiones incipientes o cavidades de caries primarias o secundarias durante los últimos 3 años y que no presenten factores de riesgo como son los tratamientos de ortodoncia, una discapacidad mental, el abuso de drogas, defecto de esmalte, higiene oral y dieta cariogénica. Vemos al paciente donde no presenta ninguna lesión de caries, solamente un poco de inflamación a nivel de las encías. El tratamiento del riesgo de caries es básicamente un monitoreo de la higiene oral y un mantenimiento preventivo para controlar la dieta, suprimir la actividad de los estreptococos y controlar cada 6 o 12 meses para mantener la higiene oral. El paciente con moderado riesgo de caries son los pacientes mayores de 6 años de edad que presentan una o dos lesiones incipientes o cavidades de caries primarias y secundarias en los últimos 3 años. También entran dentro de este grupo los que en los últimos 3 años existe la presencia de por lo menos un factor de riesgo, como la ortodoncia, discapacidad mental, abuso de drogas, etc. En esta diapositiva se observa que presenta caries en las piezas 16 y 26, por lo tanto tiene un riesgo de caries moderado. ¿Cuál es el tratamiento de este riesgo de caries? El tratamiento preventivo es remover la placa bacteriana, se puede utilizar un sellador de fosas y fisuras y se recomiendan los enjuagues de clorhexidina al 0,12% 2 veces al día, después del desayuno y después de la cena, durante 2 semanas. También es necesario colutorios de flúor, como el fluoruro de sodio al 0,2%, para tener un buen control de la dieta. En cuanto al tratamiento restaurador, es necesario la remoción de las lesiones o lesiones de caries cavitadas y la restauración de las estructuras perdidas. Acá vemos el Placout, que es el colutorio que se indica, y el fluoruro de sodio, como también un sellador. El paciente con alto riesgo de caries es la presencia de 3 o más lesiones incipientes o lesiones de caries primarias y secundarias durante los 3 últimos años, además de la presencia de múltiples factores de riesgo. Con baja exposición de flúor, serestomía de los pacientes, es considerada pacientes de mucho riesgo. Vemos un paciente donde presenta un factor de riesgo como es la ortodoncia, las piezas dentarias con caries filtradas, amalgamas antiguas,
el tratamiento de alto riesgo, es importante la eliminación de las lesiones de caries en una sola sesión, con la finalidad de eliminar todos los nichos y las bacterias. El empleo de la clorhexidina más el flúor, más el control de la dieta, más las medidas preventivas, hace que esto baje el riesgo de caries. Por lo tanto, una vez que nosotros ya obtuvimos el riesgo de caries del paciente, comenzamos a hacer el primer trabajo práctico, que consta de la realización de la historia clínica, del odontograma, de las radiografías Bioin y perespicales si son necesarias, la categorización del paciente, si es un riesgo bajo, moderado o alto, se le aplican las medidas preventivas, se le hace una enseñanza de la técnica de cepillado, se le indica los buches diarios y también los buches de flúor. Recordemos que se le indica los buches de clorhexidina al 0,12% 2 veces al día durante 2 semanas y la indicación de flúor al 0,2% en forma semanal. Igualmente se le atiende las urgencias si son necesarias y las inactivaciones de caries en el caso que tenga caries abiertas. Esas inactivaciones se realizan con ionómero vítreo y se le hace las derivaciones al paciente. En el segundo trabajo práctico se hace un control de esas medidas preventivas que se le ha indicado anteriormente, se le vuelve a controlar la técnica de cepillado, se le vuelve a controlar la dieta y si el paciente es de bajo riesgo, se comienza con las restauraciones por cuadrante o por un compromiso estético. Por ejemplo, se comienza con la pieza 26 y se pone restauraciones con Composite. O el ejemplo de una pieza 11 donde se coloca restauraciones con Composite también. El tercer trabajo práctico se vuelve a controlar las medidas preventivas, se le dice que tienen que suspender los colutorios y si el paciente es de bajo riesgo, se vuelve a comenzar por el cuadrante o por el compromiso estético que tenga. Y por último, se le hace las derivaciones al paciente. Se le coloca donde dice disciplina endodoncia o puede ser periodoncia o puede ser cirugía o prótesis. En la pieza a tratar, que es la pieza por ejemplo 21, en la cátedra a tratar, puede ser en este caso en la cátedra de endodoncia de la Facultad de Odontología o en un consultorio particular o en un hospital y en el lapso de los primeros 15 días, en el mes o después de haber hecho todas las restauraciones. Una vez terminadas esas derivaciones, se comienza a realizar el primer trabajo práctico.